Quiero que me permitan entonces expresar mi gratitud y mi reconocimiento al doctor Jonathan Malagón, uno de los más destacados y jóvenes dirigentes, esta vez del sector privado, antes del sector público de este país, que tanto requiere la presencia de quienes han asumido la vocación de lo público y de lo que corresponde a las instituciones. Yo tenía preparado un documento, señor Contralor General, mis respetos, sobre el tema que me habían asignado, pero no voy a incurrir en el dislate de hablar de economía, de finanzas, de banca, de funcionamiento del sector económico, precisamente ante quienes inventaron esos temas y los manejan como ninguno de la mejor manera. Yo soy el Procurador General de la Nación y en esa calidad estoy aquí ante ustedes para manifestar algunas reflexiones que quiero compartirles. Debo empezar por decir que comparto en general las visiones que se han expresado durante las últimas semanas y aquí en este recinto con precisión quirúrgica sobre el arreglo democrático republicano de los poderes públicos o ramas del poder público o función pública, haciendo advertencia que en el Estado moderno también existen los órganos de control que son los que permiten hacer realidad aquello de los pesos y contrapesos. No solamente son las tres ramas del poder público. Aquí está el señor Contralor que se encarga de vigilar precisamente porque el Tesoro Nacional esté a buen resguardo. Y también está un órgano técnico como la Registraduría General de la Nación, la Registraduría del Estado Civil, perdón, que se encarga precisamente de una manera técnica y prístina garantizar la legitimidad y la legalidad del suceso electoral, que es el que le da sustento a todo lo que aquí hemos recibido como lecciones de historia, como lecciones de constitucionalismo y como algunos ejercicios de prospectiva que yo como procurador no me permito hacer porque mi trabajo no es valorar la conducta de los gobernantes en términos de su filosofía o su inclinación ideológica, sino actuar sobre hechos concretos para garantizar el deber que me corresponde por Constitución de hacer cumplir las leyes, empezando por mí mismo de cumplirla, y por lo tanto no me puedo salir de esa tentación de querer calificar para cualquier sentido la conducta de quienes dirigen desde las diferentes ramas, desde los diferentes puestos de poder, nuestra sociedad colombiana. Aquí todos somos diferentes y tenemos que caber todos aquí en Colombia. Por eso la democracia ha generado esos mecanismos y por eso tenemos elecciones periódicas con voto secreto, en libertad, y eso es lo que tenemos que proteger más allá de las personas. Y debo recordar, porque alguien me lo decía, que debía asumir un tono esperanzador. No, yo soy el Procurador General por voluntad del Congreso de la República, aquí muy bien representado, dignamente representado, en donde se da cita a toda la diversidad ideológica, política, filosófica, regional, de estratos socioeconómicos, de pensamiento político y que engendra una real legitimidad vasta que cubre todo el territorio nacional, más allá de otros poderes que también tienen origen en el Congreso de la República. Por eso me enorgullezco de haber sido elegido en la plenaria del Senado de la República y no en aparatosos sucesos electorales en las mesas de votación que están reservadas para los candidatos. Y yo no soy candidato. La última campaña en la que yo fui candidato fue cuando el Congreso me eligió como Procurador General y fue la última y seguirá siendo la última. Por lo tanto, no me puedo pronunciar aquí con el verbo y con la enjundia que lo puede hacer quienes sí aspiran a llegar a los más altos niveles de la dirección del Estado en buena hora en esta democracia colombiana que nos une a todos. Pero sí quiero señalar que mi deber es atender la realidad, basarme en evidencia demostrable empíricamente. Y lo voy a decir sin sutilezas. Se viene hablando hace mucho tiempo de lado y lado de que me quieren tumbar del Estado, que me quieren tumbar del gobierno. O que el gobierno o alguien del gobierno o algún mandatario muy importante está por destruir las instituciones. Yo me he puesto en esta semana, después de la invitación muy amable de Jonathan, a mirar realmente qué evidencia hay fuera de discursos, suposiciones, adivinaciones,
fuera de lo que dicen los arúspices de la tragedia nacional, y no he encontrado una sola manifestación material, indiscutible, indubitable, de que haya una u otra posibilidad en este momento. Lo que sí tenemos los colombianos es que defender eso que nos legaron nuestros antepasados, pero lo tenemos que hacer con arreglo a la norma jurídica, con arreglo a la Constitución y con arreglo a las leyes. Y en eso el procurador no se va a equivocar. Advierto que todo servidor público, incluso sectores privados que son sujetos de la vigilancia de la Procuraduría General de la Nación, que se salga de los carriles de la legalidad, de la constitucionalidad, será sujeto, como lo viene haciendo en estos 2 meses, de la acción disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, sin miramiento alguno. No tengo yo la intención de diluir un ejercicio ya de 40 años como abogado en una veleidad al final de los tiempos en el servicio público. Si algo tengo yo es un valor moral para representar a los colombianos, y eso es lo que voy a defender. Pero quiero señalar también lo siguiente. En el Congreso de la República está representada la legitimidad. Allí se discute, allí se confronta, allí hay desacuerdo, pero los mecanismos de la Ley Quinta también ofrecen las posibilidades de solucionar esos trancones, esos enfrentamientos que a veces parece que no dejan avanzar en la búsqueda del bien común, que es lo que le corresponde al procurador vigilar. Se negó formalmente, y así está establecido, y no cabe discusión jurídica alguna, la posibilidad en la primera solicitud del señor presidente de la República que el Senado de la República diera un concepto favorable. No lo dio, no existe. Pero también está la decisión en manos de los jueces del Consejo de Estado. Dejémoslos en tranquilidad, dejémoslos en su serenidad, en su augusta capacidad de resolver nuestros problemas jurídicos, y no perturbemos, no contribuyamos a generar un mal ambiente para que la justicia opere como debe operar, para que la justicia sea justa y oportuna. Y a lo que defina el Consejo de Estado en la admisión de una demanda que no sabemos en qué vaya a terminar, pero acá acataremos lo que la justicia diga, porque el árbitro natural en una democracia de las controversias, de los desencuentros, de las confrontaciones entre el poder legislativo, que es muy legítimo, y el poder ejecutivo, que también lo es, son los jueces. Pero hay que dejarlos tranquilos, que hagan su tarea, que no se perturben, que no tratemos de conmoverlos con discursos bienvenidos, pero que al procurador no le corresponde. Porque yo tengo que representar la línea del centro y la voluntad de todos los colombianos. Y en esa tarea he venido orientando mi labor sobre 2 estrategias que se unen entre sí. Una, diálogo para construir consensos, y la otra, procuraduría en las regiones. Lo del territorio lo vamos a dejar para otra oportunidad. Diálogo para construir consensos es lo que nosotros necesitamos en Colombia. No seguirnos destruyendo unos a otros sin saber cuál es la causa. Buscar un destino común en que todos quepamos, y para eso la democracia establece los mecanismos suficientes y necesarios para lograrlos. Las elecciones, el suceso en las urnas, la manifestación soberana del elector para determinar quiénes son los que tienen que estar al frente de las instituciones, sobre todo las de origen parlamentario, el Congreso de la República y la Presidencia de la República. No así los jueces, aunque hay que señalar que nuestros jueces, nuestras cortes, también tienen un soporte institucional muy fuerte, porque su elección también pasa por la plenaria del Senado de la República, que ahí está la legitimidad, que ahí está la mayor cantidad de votación producida en las zonas, que allí se sientan martes y miércoles 20 millones de votos que representan el querer de los colombianos que juiciosamente acudieron en aquel momento a depositar su mandato para elegir unas autoridades. Pues eso también nos une con las cortes, especialmente con la constitucional. Y ese es un destino común. Y el diálogo para construir consensos pasa por esa invitación, por conversar entre nosotros, por decirnos en forma delicada, elegante, decente, no agresiva, no descalificando el argumento contrario, las cosas que debemos decidir. Y ese escenario en política se llama Congreso de la República. Y allí es donde tiene que hacerse el examen y la crítica, valorar
la posibilidad de que una política pública pueda ser exitosa o no, y ese veredicto se manifiesta en leyes o en control político. Y ahí está el trámite pendiente todavía, para que no caigamos en la tentación catastrofista. No ha resuelto la plenaria del Senado la suerte del texto de la reforma laboral, que es la que nos tiene aquí hoy convocados para saber qué va a hacer del sector productivo que está aquí hoy reunido en buena hora. Pues dependerá de lo que la plenaria del Senado acoja y de los acuerdos políticos, porque hay que llamar a los acuerdos, no a los desacuerdos, a que negocien, a que miren qué es lo más conveniente para esta sociedad que no está en su mejor momento económico ni en su mejor momento institucional, pero que tampoco está para desbaratarse. Está allí firme. Aquí hemos escuchado voces muy autorizadas de dos cabezas, Corte Constitucional y Congreso de la República, que han señalado con entera libertad, como estamos aquí reunidos. No me parece que sea consecuente decir que estamos a puertas de una catástrofe cuando aquí está el sector económico financiero reunido en plena libertad para debatir qué está pasando y qué debe pasar en el futuro. Entonces, tenemos que ser consecuentes. A eso invita el Procurador General. Y lo digo desde mi posición de Ministerio Público. Y lo digo desde mi posición de que el que tiene que procurar. Yo no puedo darme la libertad de coger para ningún bando. No puedo darme la libertad de actuar con mi propia ideología, que la tengo y muy firme, porque yo soy un servidor público que juré cumplir el mandato que la Constitución le señala al Procurador General de la Nación. Eso ya habrán escenarios cuando no tenga esta responsabilidad tan grande para expresarme como ciudadano particular. Pero ahora no lo puedo hacer. Pero sí puedo invitar a que nos pongamos de acuerdo. ¿Por qué no buscar, por ejemplo, en el legislativo una posibilidad que, por ejemplo, este es un momento de mucha altura en la autoestima institucional del Congreso de la República? Desde la legislatura pasada y en esta, Colombia ha venido viendo un Congreso enhiesto, erguido, que resiste, que debate, que toma decisiones. Y eso hay que conservarlo, pero no para aplastar mayorías a minorías o no las minorías inmolarse frente a las mayorías. Es para pensar en los colombianos, en el mejor suceso del ejercicio para el que fueron elegidos. Llegar a acuerdos, por ejemplo, para el tema este que estamos haciendo unos anuncios apocalípticos sobre el futuro de la sociedad colombiana, y lo que está en trámite en el Senado de la República es la reforma laboral, que todavía no culmina su tránsito en las cámaras legislativas y que es susceptible también de llegar a acuerdos. Aquí lo dijo el señor ministro del Interior ayer con mucha claridad. Si considera el gobierno que se satisfacen sus pretensiones para favorecer y recuperar unos derechos que, bien lo dicen ellos, laborales, prestacionales, que se perdieron para los trabajadores hace ya 24, 25 años, todo lo que va del siglo XXI, pues no tendría ningún sentido, y realmente no lo tiene, seguir hablando de presentar una consulta popular que ya el Senado negó, pero que está pendiente de que la justicia dé la última palabra. Y a eso tenemos que atenernos, y el cumplimiento de lo que diga la justicia será una tarea en que el procurador se va a empeñar. Por eso no tengo ningún reparo en pararme aquí ante ustedes a decirles que esa es mi voluntad y esa es mi vocación. Ya vendrá el escenario de las elecciones. Ya vendrá el suceso de acudir a las urnas. Esta es una democracia tan fuerte, que tiene tanta legitimidad, que cada día surgen nuevas candidaturas para dirigir el Estado y nadie les dice que no pueden ser candidatos. Ni nadie ha negado que los partidos tengan sus procesos internos para escoger sus líderes a quienes los van a representar para Congreso de la República o para las otras dignidades. Todo está marchando. Hay dificultades, hay incertidumbres, pero las instituciones están allí. Si no fuera así, no me hubieran invitado a este escenario, porque hay una procuraduría que vela porque los derechos de los colombianos se cumplan, y lo voy a seguir haciendo, sin mirar ninguna otra alternativa que lo que me señala la Constitución y la ley. Y ahí están los ejemplos de lo que he hecho. Yo soy muy poco dado a la farándula política y a aparecer en los medios. Me parece que eso puede ser molestoso para la sociedad, pero sí soy muy dado a trabajar 24 horas y a producir resultados. Y en materia de elecciones, quiero anunciarles lo siguiente, ya el país lo sabe. No existía una procuraduría delegada que se encargara de vigilar los asuntos electorales en Colombia, y se creía que con tener una señora delegada ante la sección quinta del Honorable Consejo de Estado era suficiente para garantizar
el arreglo institucional electoral en Colombia. Pues la creé y transformé una que resultaba poco eficiente y tenemos hoy un equipo grande de 40 profesionales del mejor nivel profesional y técnico para atender en Colombia el tema electoral, no del año entrante, los que vienen ahora en este año, posibles consultas, la elección de los jóvenes de consejos municipales de juventudes, congreso en marzo, primera vuelta, eventualmente segunda vuelta, y también las elecciones atípicas que se están viniendo en cascada por decisiones respetables y atendibles de las autoridades jurisdiccionales del Consejo de Estado, y aquellas que resulten también de las revocatorias del mandato que están en curso. Lo que quiero decir es que vamos a pasar un año repleto de eventos electorales o de decisiones en votaciones, no necesariamente electorales. Y ahí está la Procuraduría preparándose para responderle a los colombianos por sus elecciones. Y no lo vengo haciendo solo. Hemos concertado un trabajo conjunto con el señor Contralor General y también con el señor Registrador Nacional del Servicio Civil, porque al fin y al cabo lo que queremos es garantizar la intangibilidad de la elección de todo lo que Colombia tenga que elegir. Y a eso nos estamos empeñando. Y esa es la tarea que el procurador quiere asumir para responderle a los colombianos, para poderme parar aquí el último día con la misma tranquilidad que lo hago hoy ante ustedes. Porque yo llegué ahí a cumplir mi deber y lo vengo haciendo y lo voy a seguir haciendo. Repito, advertencia, servidor público o particular que es sujeto del poder disciplinario del Ministerio Público, que se salga de los carriles que señala la Constitución y la ley, a bebérselas con la Procuraduría General en un marco de respeto, de garantías y de proceso y de garantía de la presunción de inocencia. Porque ese es el encargo que a mí me entregaron y eso es lo que yo quiero cumplir. Pero fíjense que no todo es descalabro. Ya dije, yo no estoy aquí para hacer valoraciones de las personas, de su comportamiento, sino el cumplimiento de las normas jurídicas. Pero sí tengo que compartir algo muy importante. Me han puesto aquí un letrerito que dice 0, entonces yo me callo. ¿O usted qué dice? Va cerrando ideas. Bueno, entonces las ideas mías son largas y complejas. Es el momento de las instituciones hoy, eso es lo que no hemos advertido, no de las personas, no de los líderes, no de los candidatos, que también hacen parte de la institucionalidad y lo han hecho y han construido todo lo que hoy disfrutamos la democracia colombiana, con todos sus defectos, con todas sus dificultades. Pero ahora es cuando tenemos nosotros los colombianos que mirar qué es lo que nos ha legado la historia y qué debemos defender de esas instituciones y hacerlas más fuertes, hacerlas más vigorosas, repotenciarlas en aquellos casos en que no tienen la suficiente fuerza para garantizar lo que la Constitución nos dijo que tenemos que construir como sueño colectivo, como sociedad, en donde quepamos todos. Y la forma de escoger quiénes quepan o quiénes no quepan en el entramado de la representación popular se llama elecciones. Y a eso hay que concurrir. Y ese es el escenario donde tenemos que definir nuestras diferencias. Y ahí está la Procuraduría también con los otros órganos de control para cumplir ese deber. De manera que quería transmitirles algunas cosas, pero ya en estos días se conocerán los resultados. Lo que les quiero manifestar es mi gratitud a quienes tuvieron la temeridad de invitarme aquí a escuchar estas cosas que seguramente no hacían parte del elogio a los oídos, porque repito, mi última candidatura fue cuando me eligieron procurador general y hasta ahí terminé yo. Y celebro que otros amigos míos puedan seguir en esa feliz tarea de presentar sus nombres a la consideración del elector primario para que puedan someterse al filtro de la democracia y ojalá lo hagan con éxito. Eso les deseo. Yo quiero terminar aquí diciéndoles, la Procuraduría, el procurador invita a la sensatez, al diálogo, a que utilicemos los escenarios que la democracia nos brinda, institucionales, para dirimir nuestras diferencias. No para terminar matándonos unos a otros a punta de discursos descalificativos. Eso también es válido, pero no es suficiente para socavar la fortaleza de estas instituciones que ya llevan
212 años acompañada de una Procuraduría General que lleva 195 años allí, defendiendo, velando, ayudando a fortalecer aquello que nuestros próceres de la independencia y quienes forjaron nuestras instituciones democráticas en todo tiempo nos señalaron como el rumbo que tenemos que seguir en Colombia, nosotros los que habitamos este país. De manera que mi felicitación, mi agradecimiento de nuevo, doctor Jonathan, de verdad que lo aprecio mucho a usted y a quienes componen el equipo para el que usted se desempeña con mucho éxito. ¿Por qué no pensar en instrumentos que el día a día nos ha enseñado en el Congreso? Las desprestigiadas pero nunca desechadas comisiones accidentales para lograr acuerdos políticos. Es mejor conversar que insultarnos. Es mejor llegar a acuerdos que dividirnos. Es mejor pensar en el beneficio general y en el bien colectivo que en el particular o el de una candidatura, por buena que sea y por legítima que sea. Tenemos que unirnos alrededor de los intereses nacionales, de los intereses de los colombianos. Tenemos que garantizar elecciones libres, elecciones en donde la gente espontáneamente salga a votar y en donde con su papeleta o su tarjetón legitime lo que ha de ser en el futuro cercano el mando que coja la orientación de este suceso histórico que se llama Colombia. A eso los invito, ahí voy a estar a disposición de todos. Debo actuar con base en la realidad y en la evidencia comprobable empíricamente, no en suposiciones, no en creencias, no en diris y diretes, sino sobre la realidad que la norma me obliga a cumplir. Pero cuando llegue el momento, y ha llegado varias veces, lo he hecho y lo seguiré haciendo para cumplir con mi deber, para cumplir el Congreso que tuvo la generosidad de elegirme y para cumplir el mandato que la Constitución le entrega al jefe del Ministerio Público y al Procurador General. Allí estaremos para ayudar y para seguir adelante. Muchas gracias.